Muy bien, entonces la idea era ahora en esa reunión que podemos revisar un poco, recordar el tema del anciano Pamenda que él dio el 31 de diciembre para ver si lo entendimos y tal vez aclarar algunas cosas y juntos recordar de lo que se dijo, porque al revisarlo me di cuenta que es mucho material, muchísimo material. Entonces no tengo la ilusión que vamos a tocar todo, ni siquiera de una presentación, ahora en este momento aquí, pero vamos a empezar. ¿Qué les parece? Ok. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué fue la idea inicial o la pregunta inicial con que el anciano familia abrió el estudio? La idea Podemos, principal de él era abordar el tema del evangelismo. del evangelismo. Ok. El tema o sea, él tocó allí varios temas y aparte de eso también habló sobre el trigo y la cizaña y en el caso del trigo y la cizaña, él lo comparó y lo contrastó los sacerdotes con los levitas. Hablaba sobre buenos sacerdotes, malos sacerdotes y por lo tanto tiene que haber buenos levitas, malos levitas. Y claro, o sea, él comenzó hablando sobre la experiencia de los mileritas en 1844 en octubre y sobre la importancia de esas elecciones y porque esas elecciones iban a marcar todo el camino hasta 1863, que era la segunda venida. Muy bien, gracias. Nos has dado varios tópicos o varios puntos que ha tocado, pero si tú deberías simplemente resumirlo, no todo, sino qué fue el tema con que él inició. Alguien ya puso aquí una respuesta. ¿Y qué piensas de eso, César? Alguien puesto aquí 1844. ¿Están de Yo acuerdo? ¿Fue eso pienso, el tema? Él habló con respecto a 1844 de que ellos no se dieron cuenta de de las señales, digamos, del mundo exterior, o sea, estaban tan centrados en lo que era la venida de Cristo que no pudieron ver las otras señales. Eso es algo de lo que recuerdo. Sí, eso es correcto. Pero si tú deberías inventarte un título para un artículo en un diario o una revista, ¿cómo lo pondrías? yo le diría Ah, Ma- Edita, eh, bienvenido. Ok. Mateo 13. O sea, ese sería como el título de estas presentaciones. Es como una No, pero revisión con de esto lo te que hace ya muy te fácil porque explicaron. usas, digamos, un código, ¿no es cierto?, que abarca muchísimo, pero algo más sencillo para todo el mundo entender. Bueno, Edita dijo 1854. Así, eso fue el tema con el que él inició. ¿Todos están de acuerdo? O digamos que eso es muy poco. Tal vez podemos decir que él tocó el tema de la importancia de entender la historia de 1844, entender cuál es su relevancia, cómo se trabaja esa línea, cómo opera esa historia. Y ahí también él hizo el punto de es importante saber realizar preguntas concretas al tema, porque él mencionó un punto de que los mineritas
no tenían el enfoque correcto porque ellos aislaron los eventos externos, los eventos políticos. Gracias, Solange. Creo, y yo puedo vivir con eso, ¿no? Que dejamos 1844 como el tema de entrada. Y de ahí, como tú dices, de ahí podemos partir y lo que Pamela hizo ver varios aspectos, ¿no? Muy bien. Perdón, quizás podríamos decir que cuál fue el error del millerismo, porque él hizo hincapié en que el error no había sido en la interpretación de la avenida, sino el error había sido el estar tan centrados en la cuestión interna que no pudieron ver las otras señales externas para ver cuál era la prueba. Que de alguna manera el error no había sido haber confundido la purificación del templo, sino no haberse dado cuenta del momento que estaban viviendo, del momento histórico y político. Sí y no, yo diría. Eso definitivamente fue un tema, Graciela, pero no es, digamos, el resumen de los temas o de toda la temática. Disculpa, Edita. Tú querías decir, él tenía ya la mano arriba. La pregunta, ¿por qué 1800 fue un año tan importante? No, la pregunta es, ¿qué fue el tema con el cual Pamela inicia su estudio? Ok, entonces, yo pienso que 1844 es una buena respuesta, ¿ya? Él va a dirigir ese tema a través de varias preguntas, nos va a llevar a dilemas, por ejemplo, el dilema de los levitas en relación con nosotros, los sacerdotes, en relación a esto. Pero eso viene más tarde, ¿ya? Primeramente, estamos con 1844. Cuando él habla de 1844, ¿a dónde dirige nuestra atención? Primero, A las elecciones. a las elecciones. Entonces vamos a poner aquí ¿qué elecciones exactamente? La de Polk contra... ¿Qué elecciones de qué? ¿Qué país? las elecciones de Estados Unidos de diciembre. Elecciones presidenciales, ¿no? Sí, presidenciales. De este año. Ok, correcto. ¿Y cuál es el dilema en esas elecciones? Ahora continúa, César. Que estaba Polk y estaba este otro candidato, ¿Alguien te no recuerda? sé el nombre. Polk, el demócrata, y el otro que era el republicano. ¿Alguien recuerda el nombre? El otro es Van Buren. Un nombre neerlandés. ¿Cómo? Parece alemán. Sí. Es porque Holanda es muy similar. Van Buren. Y había otro candidato que era de los mormones, que era John Smith. Espera un poco con eso porque él va a introducir ese tema más tarde. ¿Ya? Y tiene una razón por qué lo introduce más tarde. Entonces, todos están de acuerdo con lo que dice, con lo que dijo César. El dilema o el problema en las elecciones presidenciales de 1854 de Estados Unidos era esa lucha entre Polk y Van Buren. Uno era, tú dijiste, Demócrata y otro republicano. que no había todavía, si no se llamaba como el partido.
Eh, no Eso. recuerdo. ¿Todos están de acuerdo? No, esto no es completamente correcto. Porque esos dos los dos eran demócratas. Tanto Polk o, voy a poner su nombre, James Polk y Van Buren, Martin, los dos eran demócratas. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Serán ¿Había la, oposición? ¿Había oposición? La oposición era de del partido Whig. Y olvidé yo cómo se llamaba el candidato de ellos, que finalmente no gana, pero está ahí. ¿Cómo César? no, Henry, nada. el partido Whig Henry tenía Clay. también, había puesto eso, Henry Clay. Entonces, ¿alguien recuerda el problema aquí? Si no recordamos, yo procedo. Entonces, eso no interesa para Menda en ese estudio, el rol del otro partido, ¿no? De Henry Clay. Lo que sí interesa es esa contienda. ¿Cuál de esos dos vamos a poner en la carrera presidencial? Eso era la pregunta de los demócratas. ¿James Polk o Martin Van Buren? ¿Quién recibe nuestro apoyo? ¿Quién mandamos como nuestro candidato a las elecciones? ¿Ok? Entonces era una lucha interna, o bueno, normal, ¿no? Un proceso interno, un poco así lo que acontece ahora, justamente esa noche, esos días en la Casa de los Estados Unidos, ¿no? El partido internamente tiene que elegir a alguien, un representante, en ese caso para las elecciones presidenciales. ¿Todos de acuerdo? ¿Entendemos? Muy bien. Bienvenidos a todos que han estado entrando. Me alegro mucho veros a todos y espero que participen. Estamos recuperando, tratando de recordar cuál fue el proceso, de qué habló el anciano Pamenda en su presentación del 31 de diciembre del año pasado. Entonces, él inicia esa temática. ¿Qué pasó en 1844? Y empieza a hablar de las elecciones presidenciales. Y en esas elecciones había un problema, o había un dilema, una contienda. ¿Cuál sería el candidato de los demócratas? ¿James Polk o Martin Van Buren? Ok, entonces, ¿qué de los dos? ¿Qué más sabemos de los dos? ¿O supimos? ¿Cuál fue el siguiente punto al cual nos llevó el anciano? Sobre cómo los mileritas pensaban que el mundo se acababa en octubre y no iban a llegar a las elecciones, así que no se tenían que preocupar por eso. Ok, esto esta vez yo creo para mí es como punto D o algo así. Viene un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Es correcto? Pero Ah, todavía falta un par de puntos. Edita. sí, yo creo que habló después de eso, habló sobre el asunto de la esclavitud y el libertarianismo de ese tiempo, ¿Por qué hablo de esto? para poder dar la perspectiva de cada uno de los, pienso, de Sí, sí. de cómo estaba dividida América, o sea, qué era lo que pensaban los demócratas o el partido Whig, por ejemplo, pienso, em, y uno quería expandirse. Una parte hablaba de la expansión, pero tenían que resolver esos dos asuntos, que parecía que Ujú. estaban lejos, pero estaban juntos.
porque tenían que ver qué hacemos con la esclavitud mientras también queremos expandirnos. Entonces eran esos dos puntos que estaban en juego en ese tiempo. ¿Cuál eran los dos puntos otra vez? La esclavitud, y Ujú. dijo, él habló del libertarianismo, pero también dijo que teníamos que saber entenderlo, ¿no? O sea, en el contexto. Ok. El- Libertarianismo. Sí, pero también él especificó que el libertarianismo no era la misma forma en la que se ve hoy, pero tenía una forma ligeramente diferente. Sí. Y a mí me gustaría todavía conectar esos temas que Edita recuerda bien. ¿Qué tiene que ver eso con esos personajes aquí? Porque para mí no solamente dije, mira, había elecciones y ya, cambiamos, vamos al siguiente tema, ¿no? Pues, si no mal recuerdo, de eso dependía para que el partido pueda escoger quién iba a ser su candidato. O sea, las propuestas que tenían estos dos. Ah, exacto. Es lo mismo. ¿Ustedes están viendo ahora lo que pasa en los Estados Unidos? ¿Alguien lo está viendo en la casa del Sí, Senado? que han propuesto ya 4 veces a un presidente de la Cámara de Representantes y las 4 veces el ala radical del Partido Republicano lo ha negado. O sea, no ha querido darle el apoyo. 12 veces para ser exacto. Sí, son Ya 12 hay veces. representante, Ujú. hay vocero ya. O sea, en la casa de representantes tenemos una mayoría de los demócratas, y no de los republicanos, ¿ya? La mayoría es muy pequeña, ¿no? Tiene unos pocos asientos más, muy, muy pequeña. Ahora, ellos para gobernar, ahí, a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué se hace en esa institución? Hemos estudiado esto un par de meses atrás. No sé si recuerdan. Repite la pregunta. ¿Qué se hace en la casa, en el Senado? Ahí es donde se aprueban las leyes, las propuestas de ley. Sí, ¿no? Eso se trata entre varias cosas, pero proponer leyes y dar una dirección a los temas que quieren hacer los Estados Unidos. Vamos a enfocarnos en esto. Vamos ahora, ¿no? En la economía vamos a levantar el país después del COVID, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante lo que acontece ahí. Y no obstante, los republicanos o el partido que está con la mayoría, ellos necesitan siempre un portavoz, ¿ya? The Speaker, ¿cómo lo llaman? The Speaker of the House, quien era hasta el 31, era Nancy Pelosi. Y ella dirigió básicamente. ¿Sí? Ok. Y ahora les toca a los republicanos poner un portavoz, porque él es básicamente que maneja todo, porque hay tanta gente, son más de 200 asientos aquí, cada uno con sus ideas que es importante, se necesitan concentrar, enfocar en una persona que da la dirección, así funciona. Y dice, no, primero vamos a votar sobre eso, ese tema viene primero, después esas leyes, después vamos a dirigir ahí, ¿ya? Entonces, ese speaker aquí, que era Nancy Pelosi, de los demócratas, pero ahora cambió después de las elecciones de medio término, y los republicanos tienen que elegir su propio portavoz y no lo están logrando, ¿no? Porque, ¿cuántos son, Solange, más o menos, que votan por Mitch McConnell? 4. Hoy fue Hoy fue 216. No es Mitch McConnell, es el otro McConnell. Kevin McCarthy. Tú tienes razón, como tienen los nombres. Es Kevin Kevin McCarthy.
McCarthy. Esos son 200 y ahora en las últimas, en el 11ª ronda, eran creo que 200, ¿cuánto? 211, 13. 13 a favor de Kevin McCarthy. Y tenemos aquí un pequeño grupo que ahora quedó de 7 personas que propusieron a 2 diferentes personajes. Con esa cantidad de 213 personas, los demócratas no tienen la mayoría para colocar el portavoz de los republicanos, porque los demócratas han estado unidos y han puesto con 211 votos a, ¿cómo se llama? Jeffries. ¿Me están siguiendo? Es muy complicado. Es un poco complicado, pero... Ok, eso es algo totalmente interno, ¿no es cierto? Pero lo que aquí simplemente yo quería decir a ustedes, aquí, está en manos del Partido Republicano, pero ellos tienen una división dentro del partido porque no todos están dispuestos a apoyar a Kevin McCarthy. Y desde luego no están logrando ya tercer día consecutivo de tener un portavoz. ¿Ok? Y sin esto, el gobierno no funciona. No pueden trabajar en leyes, no pueden trabajar no pueden hacer nada de lo que querían hacer. ¿Y por qué? Porque estos 7, y antes eran 20, ahora se redujo el número después de negociaciones, ellos no quieren apoyar a este Kevin McCarthy, aunque son del mismo partido. Si les darían la voz a él ganaría y ellos podrían proceder. Y lo mismo, algo así, no lo mismo, pero algo similar, estaba aconteciendo en 1894 en el partido de los demócratas que tenían 2, al fin eran más, pero al final quedaron 2 personas como candidatos para la presidencia de parte de los demócratas. Y Edith ahora había introducido 2 temas, el tema de la esclavitud, un tema del momento en los Estados Unidos y el tema del libertarianismo. Y yo quería saber qué tiene que ver eso con esos 2 personajes aquí. ¿Por qué o cómo están conectados esos temas? Ahora, ¿esto queda más claro? ¿Alguien tiene una respuesta? Muy bien. ¿Ya? No les quiero cortar o algo así, pero tampoco los quiero hacer esperar mucho porque no se trata de de un examen o nada de eso, ¿no es cierto? La idea es que todos participen y puedan cuestionar o aclarar sus dudas, familiarizarse más con el tema. Así que nos gustaría escucharlos. Ya, pero está bien, ¿no es cierto? Porque tal vez no nos dimos cuenta, no recordamos unos detalles que Pamela dio. Yo tampoco recordaba eso, solo revisaron la tercera vez su presentación y tomando algunos apuntes me di cuenta, hay mucho contenido aquí. Ya, el asunto era que los 2 personajes, Polk y Buren, tenían visiones muy diferentes, aunque eran del mismo partido. Martin van Buren era libertario. ¿Ya? Vamos a ver qué significa esto. Y James Polk, ¿qué era? Y hay otro tema aquí que Edita, creo que no. Eso no era su tema. Había otro tema que Edita creo que mencionó rápidamente, pero habría que recordar otra vez. El expansionismo. Expansionismo,
Era expansionista. ¿Qué significa esto? Que él estaba apoyando todas estas reformas para comprar los territorios de California, del oeste de los Estados Unidos y eso. Pero se supone que eso estaba en conexión también con el tema de la esclavitud. Está. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a intentar. Mira, pero hay que entender la situación, porque realmente no es nada tan fácil para nosotros, pienso yo, entender hoy. Esto es el mapa de 1840 de los Estados Unidos. Perdón, además del oeste, se fueron para México y se robaron territorios mexicanos. O sea, no fue solo el oeste, sino que se fueron extendiendo para donde pudieron. Ujú. Correcto. Ya va por ahí la problemática. Mira, los Estados Unidos, esto es lo que nosotros conocemos, pero solo lo que es rojo eran los estados donde había esas elecciones presidenciales. Solo esto aquí. ¿Ya? Lo que es azul eran así llamados territorios, que tenía una situación diferente. Eso que está aquí, el centro, en los Estados Unidos, era no organizado, territorio no organizado. Y todo lo que es naranja aquí, donde hoy en día conocemos aquí California, por ejemplo, eso era de México, era México, todavía pertenecía a México. Había un área disputada y aquí era la República de Texas, que no pertenecía a los Estados Unidos todavía. Entonces nosotros hablamos de ese pequeño país, por así decir, ¿no es cierto? Muy chiquito y ahora sí, tal vez es más fácil entender porque tenemos un hombre que era Polk, que él quería expansionar, como muchas personas tenían esas ideas que los Estados Unidos deberían expandir a esos territorios que aquí también están a la mano, ¿no es cierto? Todo eso, comprar tierras de otros, por eso, por ejemplo, comprar tierras de México, o entrar en guerra, había diferentes posibilidades. Esto era la posición de Polk. Él quería hacer eso, ampliar los Estados Unidos, eso significa expandir, era expansionista. Ahora, Martin Van Buren no era libertario. ¿Qué significaba esto? Pienso que era No, algo así como si los estados mismos debían elegir, debían de elegir su propia dirección o algo así, no sé, porque entendí que tiene que ver con la libertad personal, pero no me Ujú. quedó muy claro. Muy bien, por supuesto, tiene que ver con la libertad personal. Tiene que ver que con la libertad personal a nivel estatal los estados tienen que elegir por sí mismos, pueden elegir por sí mismos. ¿Alguien quiere expandir esa respuesta o ese asunto? ¿Qué significaba ser libertario? Buscaban lo que era el gobierno pequeño, ¿no? Tener autonomía en en los pequeños estados. No sé si entendí, ¿puedes repetirlo? Ellos buscaban autonomía en sus estados, por ejemplo, lo que ahora conocemos como estados, ¿no? Pero no estaban como a favor del gobierno federal, sino querían gobiernos estatales. Podría, Ya, la cuestión no era tanto, creo, en esa dirección. Y yo estoy con Edita cuando él dice que no entendió bien, porque Pamela lo responde a través de un pensamiento más dividido, un poco largo, hasta aclarar qué él quería decir en realidad. ¿Alguien estaba ahí entrando a explicar?
Edita. Bueno, yo me puse a pensar esto sobre el asunto que habíamos estudiado ya sobre, ay, se me fueron los conceptos. Cuando estudiamos sobre el libertarianismo, se me perdió el nombre del concepto que iba a utilizar, pero tenía que ver más que todo, pienso, con ese control estatal de los estados gubernamental, ¿no? No, déjenme pensarlo bien porque no puedo organizar mi idea. Les voy a ayudar un poco, voy a dirigir un poco la lógica. Me pareció un poco complicado, pero una vez explicado se entiende bien. No es nada difícil en realidad. Entonces, Paul quería expandir. Quería que todo esto, lo que aquí para nosotros es el occidente, perteneciera también a los estados que se unieron aquí. El otro, Van Buren, eso no era nada de su visión, porque él es libertario. Ahora, no era el problema para él. No era el problema que otros países pueden ingresar a los Estados Unidos. Eso no era su tema. Pero, siendo libertario, ¿cuál era su postura a la esclavitud? Al tema de la esclavitud. A favor. Que cada estado decidiera. Creo que ninguna respuesta hasta ahora es la respuesta. Creo que No era a favor, no era a favor. eran como los del sur que defendían que ellos tenían el derecho, que tenían que poder ejercer la libertad de tener porque era su derecho, era su libertad. Ok, le voy a ayudar un poco porque realmente no nos ayuda en este momento de pensar mucho en su concepto de libertad y qué significa eso y con los otros estados. No tiene nada que ver con los otros estados. Tiene que ver algo con otra cosa. Por eso yo pregunto, ¿cuál era su postura frente a la esclavitud? ¿Tenía ¿Ok? que ver con la economía o algo así? Me parece. Ok, ¿los libertarios quieren esclavitud? No quieren esclavitud. No. Se me fue ahorita con lo que dije. Pero, si no me equivoco, su postura con la esclavitud dependía, era como que, como el objetivo era mantenerse unidos, una unidad, buscar una unidad. Y si para eso se les debe permitir a algunos estados, o como dijo César, como dejar que se decidan ellos si quieren o no tener esclavitud, mientras permanezcan unidos a Estados Unidos, digamos, al territorio. Bueno, los libertarios no están a favor de la esclavitud, para nada. ¿Por qué? Porque pues cada ser humano tiene que ser libre y hacer y poder hacer y desarrollarse como uno quiere. Y como esclavo, eso no es posible. ¿Ya? Entonces no están para nada a favor de la esclavitud. Están en contra de la esclavitud. Ok, eso queda claro. Entonces aquí tratando de dibujar, lamentablemente la pizarra en Zoom funciona bien, pero cuando te vas y vuelves, todo se borra. No sé si hay un truco para salvarlo o guardarlo, pero ese tema ya está hace tiempo, así por eso no lo uso. Ok, esto aquí, los Estados Unidos. Ahora, esto aquí al lado, esos son partes que son candidatos para entrar en los Estados Unidos y especialmente Texas. Ahora, ¿cuál era la postura de Texas en referencia a la esclavitud? A favor. A favor. Ahora, si tú integras Texas a los Estados Unidos, ¿qué pasa con el tema de la esclavitud?
Texas tiene Eh, que cambiar de postura. Tienen que hacer concesiones. Exacto. Los Esto. libertarios tenían problema con eso. Tienes que hacer concesiones. Un gran país quiere entrar, esa República de Texas que se había separado de México, quiere entrar. Bueno, y tú tienes que hacer concesiones. O podrías hacer esto, como César dice, no, no pueden entrar, al no ser que todo el país cambia su visión de la esclavitud y prohíben, etcétera. Eso sería una opción. Eso dependería mucho del presidente, ¿no es cierto? Pero un libertario también, hasta cierto punto, bueno, está en contra de eso, sí, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué extremo? Tal vez también está dispuesto a darle libertad, pues, a cada uno. Pero esto ahora era un problema. Si tú dejas entrar a Texas, tú dejas entrar un estado o un país, una república, donde están los esclavistas, donde hay mucha esclavitud. Y si tú tienes una visión de expansionismo, eso no te importa tanto, porque te importa más la expansión, ¿no? La grandeza, la fuerza de los Estados Unidos. Pero si tú eres libertario, tú estás luchando contra la esclavitud y tú no quieres que entre a Texas. No te importa la economía, no te importa la fuerza militar, te importa el tema de la libertad. Y desde luego, ese candidato, Van Buren, al fin de cuentas, no logró ser nominado. ¿Ya? Y Polk es nominado porque Polk está a favor de la expansión. ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta este punto? Yo creo que Polk y Henry Clay se parecen bastante en ese punto del expansionismo entonces, porque Henry Clay estaba dispuesto a hacer concesiones y Polk pues estaba dispuesto a hacer lo que sea por expandir el territorio, comprando los países o lo que sea. Ujú. Sí, pero la diferencia era que Henry Clay estaba a favor de la esclavitud y Polk no necesariamente, pero sí sobre la política de expansión. Pero tampoco, yo tengo entendido que los demócratas no estaban a favor de la esclavitud. ¿Ya? Ok. Pero el partido Whig sí. No, entonces es todavía otro extremo. Disculpa, eso es lo que dijiste. Muy bien. Estamos de acuerdo. Ya. Entonces, Edita, quedó más claro por ese lado. Aquí entra la temática del libertarianismo, ¿no? Tenía que ver con las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias eran que a fin de cuentas este candidato estaba en contra de la expansión y había muchos que tenían ese interés y que querían expandir. No importaba si entra un país ahora que en realidad es un país esclavista, porque como no les importaba tanto ese tema, no era primordial, entonces apoyaron a Polk. ¿Ok? Voy a anotar aquí otra vez, tema A, para mí, 1844, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ok, muy bien. ¿Ningún comentario más, pregunta más sobre esto? Edita, tú preguntas qué pasó con Missouri. Ayúdanos, ¿por qué preguntas eso? Pues no sé No, no si yo sé estaba qué pasó. preguntando, no estaba preguntando, solo estaba recordando que con Texas igual, ¿no? Que Ya. hicieron concesiones, sí, cuando quisieron anexarse. Muy bien. Yo recuerdo que sí habíamos estudiado eso, pero no tengo eso presente. Ok. Entonces aquí, eso es lo que Pamela trató de
hacernos entender. Todo el tema es grande y hay más cosas aquí que acontecen en el fondo, ¿no es cierto? Y es importante entender todo esto. Y para mí eso era básicamente el segundo gran punto que él quiere hacer, el enfoque sobre 1844 y el tema del libertarismo. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre libertarismo y libertarianismo? Yo creo que es lo mismo, nada más que en español se dice libertarismo y libertarianismo es como una traducción literal, o sea, es como, porque en inglés se dice libertarian, entonces como que es tomar la palabra en inglés y ponerle el ismo, pero en realidad creo que Ya, son ok, lo entiendo. mismo. Ok. No, eso era entonces, gracias. Eso era entonces la problemática aquí, tal vez solamente recordando aquí, anti-esclavitud. Y como ya habían dicho, ustedes están en contra, anticontrol, ¿correcto? De parte del Estado. Bueno, y en ese caso, anti-expansión, pero eso es en paréntesis porque eso era en el caso de Van Buren, porque tenía implicaciones la expansión de este momento. Yo entiendo que no de por sí un libertario es anti-expansión o es anti-expansionista, ¿no? Pero en ese contexto, porque las implicaciones iba a significar que iban a apoyar de esta manera la esclavitud, y por eso estaba en contra. Ok, entonces aquí tenemos, por eso dijeron también César, expansión esclavitud. Y sí, libertad. Esos temas están conectados. Muy bien. Siguiente punto. Eso también ya hemos escuchado. Para mí es el punto C. 1844 y los Milleritas. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuál era la postura de los Milleritas frente a 1844? Parece como una pregunta para niños, ¿no? Para la perspectiva de nuestro movimiento, pero hay algo ahí que tenemos que entender. ¿Cuál era la postura de los Milleritas en respecto a 1844? Ellos solamente estaban enfocados en la Segunda Avenida y no, y obviaron, por eso Parmenter lo pone así como error, ¿no? Porque no se involucraron no entendieron, él dice, la política o el mundo, la política del mundo, entonces no tuvieron en cuenta esto y solamente se enfocaron en los asuntos internos y obviaron lo que estaba pasando externamente. Muchas gracias. Exacto, ¿no? Su enfoque era. Pero ¿por qué tenían ese enfoque? ¿Habían sido así? ¿O por qué ellos eran enfocados únicamente en la profecía o en lo interno? ¿Cuál era su su razón de enfocarse en esto nomás?
Yo no sé si era porque continuó siendo el conservadurismo, o sea, como que si estaban dentro de la iglesia no tenían que intervenir ni preocuparse ni tomar posición frente a las cosas del mundo como es la política, que digamos que consideraban que la política era del mundo, entre comillas, y entonces que ellos no tenían que contaminarse con el mundo. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos las dos respuestas aquí. La pregunta era, ¿por qué? No, ¿cuál era la razón para los mineritas de enfocarse solamente en profecía, solamente en lo interno? Entonces, la respuesta A, que nos da Graciela, es que también lo dice, cita, ¿no? No toques lo que es impuro. Pero no estaba sobre esa lógica de que como Cristo venía pronto, ya no era necesario como que enfocarse en en las elecciones, no importa Ya, quién ganara, porque ya esto vendría, ¿no? es correcto, también. Y eso también dice Yesenia. Pensaban que Cristo vendría. Pero esa era, Pamela dice, había dos posturas. ¿Ya? Había diferentes motivos para el pueblo de los mineritas de decir, mira, no me importa lo de afuera. Algunos porque dicen, mira, ¿para qué me importan las elecciones de 1844 si Cristo viene antes ya? ¿No es cierto? No hacía sentido. Entonces, la venida de Cristo para unos era una lógica para decir, mira, no me interesa lo de afuera, porque no, nosotros hemos tenido esa postura. Vamos a estudiar, voy a iniciar una carrera que dura 7 años de medicina ahora. Vale la pena, porque mira, Cristo ya viene y como que no va a dar. Nosotros mismos conocemos muy bien esa actitud, esa postura, no sé, desde ese punto de vista. Pero también había la actitud, como dice Graciela, conservadorista, de decir, conservadora, de decir, lo de afuera es lo de afuera, eso es el mundo, ¿ya? Entonces había diferentes posturas aquí, pero al final condujeron a lo mismo, Diferente concepción de lo que era el mundo también, ¿no? De lo que conocemos ahora, claro. sí. Muy bien, y Dita dice, las dos posiciones condujeron al fanatismo. ¿Quieres explicarlo? ¿Quieres defenderlo? Bueno, no estaba pensaba que en las dos eran válidas, pero no pensé que los dos conducieron al fanatismo, pero sí pensé en la segunda, en la B, de que eso los llevó a ese tipo de fanatismo, ¿no? De enfocarse solamente en la venida de Cristo y olvidarse, como Parminder dijo, enterrar la cabeza en el suelo y olvidarse de lo que estaba pasando alrededor. Ya, pueden continuar. Tu micrófono, creo. Ay, gracias. Precisamente por eso que acaba de decir Edita, es que ellos como pusieron todo su énfasis en lo que es la profecía y cerraron los ojos a los eventos externos. Y recuerdo que Parminder, no en esta presentación directamente, pero en otra presentación él dijo que los mileristas no pusieron los ojos en el enfoque correcto cuando llegó ese periodo de 22 de octubre de 1844. Ellos no sabían hacia dónde mirar y ellos solamente miraban a la profecía, revisaban las líneas, pero no cambiaron su mirada hacia los eventos externos, por ejemplo. Entonces eso fue importante.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No, entonces, de ahí ya entendemos, ahí nace una postura que, que, que hemos heredado, ¿no? Que ha durado hasta nuestra generación y sigue. Ok, pero hay algunas cosas más. Ahora, César también había mencionado otro personaje, Joseph Smith. ¿Qué tiene que ver él con esa temática? Que él era el candidato de los santos de los últimos días, de los mormones, y Ujú. ellos habían adoptado una postura diferente. Ellos sí estaban apuntando a las elecciones presidenciales porque ellos no tenían ningún tipo de revelación de la segunda venida de Jesús para esa fecha ni nada. Muy bien, correcto. No, los mormones simplemente nos muestran una iglesia que también surgió, ¿no es cierto? Durante el movimiento millerita, tiene conexiones con los milleritas, ¿no es cierto? Y surgió ese movimiento, pero ellos no tenían profecía, ya, no tenían no tenían esa visión que Cristo viene. Si tú no tienes esa visión que aquí hay un hito donde el mundo se acaba, entonces tú tampoco lo vas a tomar en cuenta simplemente, ¿no? Y ellos no lo tomaron en cuenta, no nada iba a pasar en ese año, nada extraño. Entonces ellos tenían otra visión de cómo responder a la circunstancia, a la política de los Estados Unidos en ese momento. Y su solución era mandar a Joseph Smith a la carrera presidencial, que era su líder, que era el presidente de la iglesia. ¿Ya? No sé si tenían iglesia en ese momento o simplemente era un movimiento, me imagino. Ya, pero como Pamela también nos informó, él murió, fue asesinado antes que pudiera realmente participar de la lucha por la posición. No, pero ellos nos muestra aquí que ellos tenían una visión muy diferente y desde luego sus acciones eran muy diferentes. ¿No? Parece obvio, pero es muy importante resaltar eso. Ahora, los mineritas entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué fanatismo dijo aquí o pone como un término, Edita? Pero en relación al mundo, ¿qué hicieron los mineritas? Practicaron algo así como la política de los puritanos. No contaminarse, no mezclarse. Ayúdame, Solange, ¿a qué grupos había en ese tiempo? Estaban los adventistas, estaban los bautistas. ¿A eso te refieres? Si yo pongo sacerdotes, levitas, netineos, ¿quién es quién? Solo habían los sacerdotes y quizás levitas, pero no los netinios. Sacerdotes y levitas, ¿Quién eran los sacerdotes? los mileritas. ¿Quién eran los levitas? Los otros protestantes o cristianos. ¿Y no había más personas en el mundo en ese momento? Y estaban los que no tenían postura religiosa alguna. Y ellos son Los del mundo. ahí tenemos los netineos, ¿ya? Mundanos, decíais. Ahora, normalmente esos grupos tienen una cierta conexión, ¿correcto? Así. Pero ¿qué fue lo que hicieron los mileritas? ¿Micrófono?
Ellos excluyeron los netineos y se aislaron en sí. Exactamente. Se aislaron totalmente, ¿no es cierto? Especialmente de los netineos. Igual que ocurre con Israel antiguo, ¿no? De hecho, él creo hace la paralela, ¿no? Con las líneas que Tess usa. Él dice que Israel antiguo también, los fariseos se aislaron en vez de llegar a ser luz al mundo. Para el mundo se... El mundo es el grupo más grande. Y es exactamente lo que ha acontecido con Israel. Estaban felices con ellos siendo los elegidos, los especiales. Entonces, eso y si tú te separas del mundo, tú no sabes qué acontece en el mundo, no te importa porque no tiene implicaciones de tu punto de vista, y ese grupo queda afuera. Ok, nosotros hemos heredado eso también. Ahora, último punto que me gustaría tocar ahora para nuestro pequeño estudio aquí. Algunos todavía no han participado, por lo menos de una manera que podríamos escucharles. ¿Qué dicen los morenos? ¿Qué dice Iris? Giovanna? ¿Quién más está? Martita. Sí. Lucas. Matías, también no te vi antes. Bienvenido. Entonces, mi pregunta es ahora, esta postura de los milleritas, de ese aislamiento, de no toques lo que es del mundo, lo que es impuro, o que no importa qué acontece ahí porque Cristo viene. ¿Ya? Es fácil, por supuesto, para nosotros decir, mira, qué cosa, ¿no es cierto? Pero eso ha sido también nuestra actitud, o tal vez es todavía. Ahora mi pregunta otra vez, disculpa. ¿Qué implicaciones tenía a nivel profético esa actitud? Y yo pongo aquí como ese punto de el error profético. ¿Por qué era correcto que Cristo no venía, que Cristo venía en 1854? ¿Era correcto esto? Sí. Pregunta, ¿las líneas proféticas eran correctas de ellos? ¿No? ¿La lógica era correcta? ¿No? Pongo eso como preguntas. Ellos, no es que era todo falso que ellos pensaban, ¿no? Tenían verdad en sus manos y ellos con esa verdad en sus manos iban a avanzar. Ahora, ¿dónde está el error? En el tipo de evento. Pero ellos estaban correctos en la fecha, pero se equivocaron en el evento. Geografía. Ahora como movimiento, nosotros podemos añadir un poco más todavía a lo que César estaba diciendo. ¿O no? Porque ya sabemos que no solamente es esto. No solamente es el evento de directo, es más todavía. ¿Qué era errado proféticamente en la visión de los mineritas? Proféticamente. ¿Te refieres a la geografía? Creo ¿El que evento no. no era en la Tierra? No, Entonces, ok, te no, sé no me refiero a esto. Imagino que la esclavitud. Puede ser. Vamos a tratar de edificar la línea otra vez. Yo no entiendo tu pregunta. Ya, tal vez no logro poner mi pregunta bien. 1798, tiempo del fin. ¿Ya? Después, siguiente hito, 19 de abril del 11. 44, el 9/11, 9/11, ¿qué era esto para los o fue mineritas? 1840. Ya. ¿Qué viene después?
Ley dominical. La ley dominical. ¿Qué era esto para los mineritas? 1844. ¿Mes? Agosto, julio. De su punto de 20. vista. 1850. 20. Ah, sí. Bueno, voy a poner aquí lo otro hito y vamos pensando. Cierre de tiempo de gracia. Segunda venida. ¿Dónde estaba la segunda venida para ellos? En 1844, Eso. ¿Mes? Octubre. en octubre 23. 1963. Ok. ¿Era esto correcto? ¿Por qué 23 no 22? Bueno, 23 al 22 a 23, ¿no? Esa transición de un día al otro. Eso ¿Era sí. eso correcto? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice? Eso es, pero eso es lo que, o sea, tu pregunta es si eso es lo que ellos creían. Sí. Eso es lo que ellos creían, pero nosotros hoy en día sabemos, con nuestro conocimiento, quiero preguntar, ¿era correcto su punto de No, vista? ¿Por qué no era correcto? porque Cristo no iba a venir. Era simplemente la transición del lugar santo al lugar santísimo. Ok, entonces ellos tenían un gran problema, tenían un gran error. Y no solamente era el lugar. Esa fecha no iba a acontecer aquí, sino ¿dónde? 1863. En el No, cielo, este evento, ¿dónde lo pongo? en el Este evento. cielo. ¿Al Y si cielo? cierra el tiempo de gracia. Eso, este evento es aquí. Ay, este evento es aquí. ¿Ya? Ese era el 21 Julio. de julio de 1844. Y aquí en el segunda venida, ¿cuándo iba a ser? Ya lo habían dicho. Y 1863. entonces, ¿qué pasó aquí con ellos? ¿No? Ellos estaban fuera de la línea. Es que si dices aquí, no vemos dónde. No ven, no ven la. Ah, Sí, pero cuando dices aquí, no sé dónde estás ok. apuntando. Este evento, Ah, 1844 ok. octubre, que ellos colocan en la segunda avenida, era mal ubicado, ¿no es cierto? Ese evento era mal en su línea. Y desde luego, la implicación es, o podemos decir viceversa, la política les hubiera podido enseñar, ¿no es cierto?, que era falso. Porque es difícil, 1854 estás ahí y te parece todo indicar y parece que es la de una avenida, sí. Pero había más problemas que solamente la geografía. ¿Me explico o es lo estoy haciendo muy complicado? ¿Alguien tal vez quiere ponerse en sus palabras? Claro, Tal el vez problema tenían es que considerar más la esclavitud en todo su contexto, porque ellos lo entendieron, pero no lo entendieron a nivel eh, mundanal o secular, diría. Me claro, faltó el la problema, primera palabra que dijiste, Edita. ¿Esclavitud? ¿Qué con la esclavitud? Pienso que ellos no comprendieron cabalmente el asunto de la esclavitud, Ujú. ¿Por qué no lo comprendieron? porque como solamente lo entendieron desde el punto de vista bíblico, o sea, internamente, pero como no estaban viendo los eventos externos y todo esos dos asuntos del expansionismo y todo eso tenía que ver con la esclavitud, o sea, por eso Sí, era un año, pero no exacto. entendieron. Era como problemas del mundo. ¿Qué les importa? ¿No es cierto? Claro, eso era un problema hermenéutico también,
pero también era un problema, como tú dices, como estamos viendo ahora, esa ignorancia, esa postura que era falsa, de que el mundo no me importa. ¿Por qué no me importa? Bueno, tenía sus razones. Cristo viene. Entonces, ¿para qué tengo que yo meterme en la temática de la esclavitud, si es correcto o no es correcto? ¿No? Esos temas ya no son los temas que nos interesan, no son los temas proféticos para ellos, pensaban. Pero esto lideró entonces a una mala comprensión de los eventos finales aquí en su línea. ¿Ya? Esta línea que, como podemos poner aquí también en 1863, entonces ellos estaban realmente no están aquí unos 19 años, 19 años están fuera del enfoque, fuera de foco. Estaban fuera de foco en su cálculo y eso tenía que ver justamente con eso de no comprender, no querer y después no comprender las implicaciones de lo que acontecía en el mundo. ¿Ya? Y también podemos ver como allá, que su mensaje como era incompleto, porque ellos solamente manejaban una línea, ¿no? La de los sacerdotes. No Ujú. contaban con los levitas ni con los netineos. Claro, exacto. ¿Y cuánto tiempo duró ese error? Hasta 1989, que se lo van entendiendo con Daniel 11. ¿No? De esta postura ellos caen totalmente en la situación de la Odisea Ujú. y por siglos. Ya, no solamente por unos pocos años ni por décadas, por siglos quedaron en esa oscuridad. Y bueno, esto es como Pamela introduce básicamente su temática, porque él dice, la pregunta que en el movimiento tenemos, que teníamos, que estamos luchando de entender, o muchos están luchando, que se ha tocado esa temática, que se ha hablado de esa temática, ¿qué es nuestra relación como sacerdotes con los levitas? ¿Qué es nuestra relación con los netineos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Toda esa problemática es una problemática antigua. Y si tú no entiendes esto, ¿no es cierto? Si tú no tienes una conexión correcta, entonces las implicaciones son fatales. La profecía simplemente no lo puedes excluir y decir, mira, aquí mis cálculos son correctos. No, la profecía está interconectada con el mundo, por así decir. ¿Ya? Y uno impacta al otro. Y porque su visión del mundo, su relación con los netineos era falsa, era errada, su profecía luego también fue impactada y tenía esos errores. ¿Qué hace Elena White en Primeros Escritos, entonces, en respecto a esa problemática? Narra los eventos en orden, ¿no? Sí. Y el tema, que era el problema de Y ellos, hace ¿qué hace hincapié ella? en la esclavitud. Ajá, Hace hincapié en la exacto. esclavitud. Ella mete de repente, como de la nada, la esclavitud. ¿De dónde salía esa idea de que la esclavitud era parte del diálogo o del proceso profético del fin del mundo? ¿De dónde salía que eso era el gran pecado de la Biblia? No salía, ¿no es cierto? No, los eventos externos. No, y Pamela dice como inadvertidamente, Elena White de repente habla de la esclavitud. ¿Qué? ¿Por qué? Y lo mete como uno de los puntos o el punto que causa la ley dominical, entre comillas. Entonces, y claro, el movimiento millerita no entiende, no puede entender esto, porque es como parece como de la nada que ella meta esa temática.
¿Qué tiene que ver con el dragón? ¿Qué tiene que ver con el papa? ¿Qué tiene esclavitud? ¿Ok? Pero básicamente lo que le hace, ella corrige de una manera muy abrupta o fuerte, porque el barco se había alejado tanto, ¿no? Entonces ella corrige el curso. Sí, Edita, ¿no? Ella coloca una plataforma que parece bastante absurdo, me imagino, para muchos y para nosotros hoy en día. Básicamente, ¿qué hicimos con esa información? A ver, ¿qué dicen? Margarita. Todos. ¿Qué hicimos con esa información? Que Elena White en los primeros escritos introduce ahora el tema profético de la esclavitud. ¿Qué hicieron los adventistas? ¿Qué hicimos nosotros con esto? No le Tuvieron que creyeron posicionar. y lo desestimaron totalmente. Dijiste no creímos, no se creía. Eso dijiste la primera cosa. No O le sea, creí. no lo tomaron en cuenta, como Ya, que, ignorar, ¿no es cierto? exactamente, como que estaba desvariando, como que no tenía nada que ver con lo que ellos querían. Muy bien, César. Yo más bien pensaba que en ese tiempo se tenían que posicionar del lado de Ellen White, ¿no? Porque eran dos fuentes de información. O sea, yo estaba pensando era en eso, en el tiempo de ella. ¿A qué nivel ellos tenían que ponerse en una posición? Político. Sí, político a nivel externo. Político, sí, pero yo me voy a otro lado todavía, porque ellos incorporaron esto en su visión profética. No. No. Entonces, ¿a qué nivel ellos manejaron el tema? Pero Jaime White sí decía sobre la parte de la esclavitud. Él decía que iba a ser el gran tema hasta la segunda venida. ¿A qué nivel? Eso está bien, Fue bastante pero superficial. la iglesia, algunos lo ignoran el tema. Otros, como dices bien, ellos toman el tema, toman una posición en contra de la esclavitud, digamos, pero ¿dónde lo dejan? Porque no lo incorporan en su visión, en su comprensión del fin del mundo, su comprensión profética del tema. Lo dejan como cosa ajena a la iglesia, como que no tiene nada que ver con ellos. Gracias, Martita. Sí, eso sí, pero algunos lo toman como algo que les concierne, pero como dice Marta, a nivel moral. Eso. Claro, es malo, por supuesto, maltratar a un otro ser humano así. Estamos en contra, obviamente, pero ahí nomás queda. Y no forma parte de la lógica de la escatología, ¿no es cierto? De la visión de los eventos finales del mundo. ¿Ya? Matías dice que no está en el segundo diagrama. Podríamos discutir sobre esto si eso era la intención del segundo diagrama, si tenía que hacer eso, si eso era su tarea, ¿no? Pero realmente queda ahí. Ya, ok, hablamos de esclavitud. No, claro, estamos en contra. Pero nada cambia. Nada cambia. Y para los adventistas después nada cambió. Ellos no comprendieron el papel de este tema en todo el desarrollo del conflicto de los siglos. No entró, no logró pasar, porque ahí solamente estaba el dragón, ahí solamente estaba el papa. Y para algunos después, por la puerta del papa, metieron también el tema de los Bilderberger y de los Illuminati, etc. Pero la esclavitud nunca entró, ¿no es cierto? Mm, ¿Solange? Creo que también era parte, no sé si estoy mezclando la historia, las presentaciones, pero
Una razón era también porque este mensaje que venía de Elena White, no creo que estoy mezclando con otra historia, era porque venía una mujer que no fue también tomado tan en serio, pero no, creo que estoy mezclando otra historia. Ok. Em, Muy bien, entonces resumiendo lo que hemos dicho. Entonces, hemos tratado de recapitular la lógica de la presentación del anciano Parmenda. Él introduce un tema, él va a hablar sobre un tema, ¿ya? Pero él introduce la temática a través de la problemática de 1854. Él nos pregunta qué pasó ahí y nadie recuerda, nadie sabe, no sabíamos hace poco. Nosotros aquí, que estamos aquí reunidos en ese momento, no sabíamos que tenía que ver esto con las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque eso era un evento externo. Y como adventistas, como mileritas, teníamos la postura de que no nos interesa lo externo o no hace falta porque Cristo viene. Pero hemos visto que en esa problemática de las elecciones presidenciales había una disputa interna en el Partido de los Demócratas, si iban a apoyar a Polk, que era expansionista, o si iban a apoyar a Van Buren, que era libertario. ¿Ok? Bueno, hemos hablado un poco de esa problemática, de las implicaciones, 1844, y el libertarismo, tema de controversia, tema, una problemática en ese tiempo. El libertarismo no quería esclavitud, no quería expansión a toda costa, no quería que entre Texas, por ejemplo, porque Texas era pro esclavitud. Ok. Y después vimos los mineritas, ¿qué pensaron ellos? Los mineritas, ya hemos dicho, no les interesaba el tema. Como dije ahorita, ellos colocaron con un avestruz su cabeza en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. O otros pensaban que simplemente el tema no nos concierne porque es el mundo, eso es impuro. Después vimos también que Joseph Smith era una alternativa, una reacción de parte de los mormones, y los colocaron a esa persona como un candidato para las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa visión de que en 1844 el mundo se iba a terminar. ¿Ok? Y esta postura de ignorar el mundo, de aislarse del mundo, de no hacer conexión con el mundo, de no entender lo que pasa, eso los condujo a un gran error profético a los militares. Ellos no tomaron en cuenta este tema y como no vieron las señales básicamente delante de sus ojos, ellos construyen una narrativa profética errada. Y ellos piensan que 1854 es la segunda venida, pero la segunda venida iba a ser mucho más adelante. Entonces ellos, inclusive, ellos llegan a cometer ese error profético básicamente por no entender las señales que estaban dentro de sus ojos, ¿ya? Que tenía que ver con las elecciones presidenciales, con lo que pasaba en el discurso sociopolítico de los Estados Unidos. Y finalmente Elena White interviene tiempo después, escribe primeros escritos, donde ella introduce de una manera abrupta, sorprendente, el tema de la esclavitud en la narrativa profética, en la importancia profética, pero la reacción una vez más es ignorarlo o bajarlo a otro nivel. Esto para mí ahora digamos, la entrada de Parmenda a esta temática y esto es más o menos la mitad de la primera presentación. ¿Alguien quiere añadir algo, preguntar algo, corregir algo? Una pregunta. Sí, Matías. Ahí, ok. O sea, ¿cuál es el acierto de los mormones en sí? ¿Cuál es el Y qué? el acierto de los mormones.
No, Compar- no se trata de un acierto aquí. Ya. ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Creo que ¿Cuál es la pregunta en sí, Matías? No entendí. En realidad no hubo acierto, simplemente ellos no se centraron en un estudio profético, digamos, y se integraron a la vida del mundo normal, y aceptaron digamos, las circunstancias externas, o sea, no se cerraron al mundo, sino que se integraron. Tal Creo vez que puedo reformular la pregunta y decir, ¿por qué Pamela habla de los mormones ahora en esa circunstancia, en ese caso? Solange. porque ellos introducen el candidato a Joseph Schmidt, y ellos como protestantes o como cristianos no tenían esa visión profética de que Cristo vendría, no tenían esa confirmación. Entonces, no tenían ese enfoque en que Cristo iba a venir y que todo se iba a acabar. Creo que esa es la diferencia que ahí vemos. Tal vez recuerdan que Pamela no habló absolutamente nada más sobre los mormones, ¿no? No dijo si era bueno lo que hicieron o era malo, porque no era eso el tema. No era su postura, o sea, no se trataba de su acierto, digamos, ¿no, Matías? Simplemente era para demostrar, así yo lo entendí, que los mormones eran, igual como los mineritas, un movimiento religioso, reformatorio de este tiempo, que tenían temas, textos, visiones similares, ¿no? Ellos también querían ser una venida de Cristo, salvo que ellos no pensaban que Él iba a venir en 1844. Y al no tener, digamos, esta restricción profética, su reacción a esa crisis era muy diferente. Solo eso, ¿no? Solo para mostrar qué es lo que causa esa visión profética y las implicaciones o las deducciones que el movimiento hizo, que ellos simplemente quedaron totalmente fuera de la política, mientras los mormones se integraron. Y no se trata ahora de entender si era correcto o no era correcto, qué hicieron exactamente. ¿Hace sentido? Edita dice, era un ejemplo de cómo un movimiento que se levantó en el segundo gran despertar, al igual que los adventistas, pudieran involucrarse con los eventos políticos. Sí, no se trata de decir, bueno, era correcto, pero era otra manera de reaccionar y simplemente ellos pudieron hacerlo porque no tenían ninguna razón por qué no, diría yo, ¿no? Los adventistas tenían, ¿qué sentido hace si Cristo viene? ¿Ya? Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otro aporte? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, Yo solo desde ya, quería, adelante. yo quería dar un comentario, yo quería dar un comentario nada más porque después de esa presentación me quedé reflexionando de que la frase que dijo Parminder de cómo esos problemas se enraizaron cuando ya él tocó parte de nuestra experiencia en el movimiento, como algunos asuntos que tuvimos que lidiar nosotros en el movimiento cuando fue zarandeado, todos esos problemas se enraizaron allí, en que la falta de comprensión o entendimiento que hubo en los mileritas de no involucrarse. Y él dice, si no puedes entender, entonces no entendieron, no vas a entender la gran controversia, si no puedes ver. Y por eso ellos no pudieron salir de ese estado laodicense y cuánto nos costó a nosotros. Entonces yo creo que tú hiciste una pregunta también de que cómo la esclavitud a nosotros que ya como movimiento, ¿no? Nosotros pensamos de la esclavitud y si ves,
cómo este ejemplo de la esclavitud nos ayudó a nosotros a entender la línea de Edén a Edén y a entender también, a alinearlo con la igualdad. Y vemos cuán importante era que pudiésemos entender o que ellos pudiesen entender el tema de la esclavitud en toda su plenitud. Y ahora ves esas falencias cuando ves a un adventista y ni siquiera ve que sea importante el tema de la esclavitud. No es algo importante ni lo fue, ni siquiera tiene un conocimiento amplio de ello. Entonces, ahora lo veo en nosotros, cómo Dios nos ayudó a nosotros a aprender de esa historia pasada, ¿no? Y de esa importancia que tenía todo este asunto de la esclavitud y ahora en los eventos externos y todo eso para poder entender nosotros el tema de la igualdad. Muchas gracias, estoy de acuerdo, Edita. No, es realmente increíble porque me gustó mucho esto, ver esa conexión que él hace, ¿no es cierto?, de una postura errada. La implicación era la Odisea. Y nosotros, y él habló de nuestro movimiento también, ¿no es cierto? Nuestro movimiento tenía grandes oradores que igual no sabían nada que hacer con lo de Elena White, con su corrección, con su aporte. Y lo siguieron ignorando. Y luego, desde luego, muchos se convirtieron en falsos profetas, porque no han logrado entender eso. Y eso es el gran movimiento, lo grande que el movimiento ha visto entonces con el clamor de medianoche, que nosotros hemos empezado a cambiar esto y ver esos errores y dar un giro. Muy bien. ¿Alguien más?